Hay un rey en la historia de España al que se recuerda por preferir la paz a la guerra, la cultura a la conquista. Pero la historia, a menudo, tiene secretos. Hoy vamos a ver las dos caras de Fernando VII, un monarca que parecía de la Ilustración, pero cuyo reinado esconde uno de los capítulos más siniestros del país. A ver, la imagen que nos ha llegado de Fernando VI es la de El Prudente, un rey que dijo basta a la política de guerras de su padre, y se centró en modernizar España, en traer prosperidad. Se le veía casi como un faro de luz en un siglo lleno de conflictos por todas partes. Pero claro, aquí es donde la historia se tuerce. ¿Cómo es posible que un rey famoso por su sensatez, por su amor a las artes, sea también el cerebro detrás de un plan de una crueldad que casi no se pueden imaginar? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vale, para entender esta contradicción, primero tenemos que conocer a ese rey pacificador. Fernando VI se encontró con una España que estaba literalmente agotada por guerras y más guerras en Europa. Y su decisión más importante fue, sin duda, dar un giro de 180 grados. Es que la diferencia con su padre, Felipe V, era como la noche y el día. Mientras su padre se metió en un conflicto tras otro por pura ambición política, el hijo dijo neutralidad. El objetivo de Fernando no era conquistar más territorios, sino hacer una España más fuerte desde dentro. Pero para entender por qué tomó las decisiones que tomó, tanto las buenas como las malas, hay que mirar más allá del rey. Hay que conocer al hombre. Su carácter, siempre melancólico, muy reservado, se fue forjando en una infancia terrible, marcada por la soledad, y ahí están muchas de las claves de su personalidad. Es que su vida empezó con un dramón. Con solo 5 meses se quedó sin madre. Al poco tiempo, su padre se volvió a casar con Isabel de Farnesio, una madrastra que lo veía básicamente como un estorbo para sus propios hijos. Así que se crió prácticamente solo, en un ambiente donde no se fiaba de nadie. Y eso, claro, marca para siempre. Y en medio de todo ese panorama tan gris, encontró una luz, su mujer, Bárbara de Braganza. Lo suyo fue algo rarísimo en las cortes de la época, un matrimonio que no era solo por política, sino que había afecto de verdad, se apoyaban. Ella fue su gran pilar, su ancla. Y con esa estabilidad que le daba su esposa y su política de paz, ¿qué pasa? Pues que el reinado de Fernando se convierte en una época de esplendor, de reformas, de mucho arte, de mucha cultura. Se puso manos a la obra, ¿eh? Quiso modernizarlo todo. Reforzó la marina para proteger el comercio con América. Impulsó la construcción de carreteras y canales e incluso se atrevió con una reforma de impuestos súper ambiciosa, el catastro de Ensenada. Su idea estaba clara, una España más moderna y eficiente. Y ojo, que no todo era política y economía. A la vez, hubo una verdadera explosión cultural. La corte se llenó de música, sobre todo gracias a la reina Bárbara, que era una apasionada, y artistas como el famosísimo Farinelli. Y por si fuera poco, fundó la Real Academia de Bellas Artes, que ahí sigue a día de hoy. Vale, hasta ahora todo suena genial, ¿verdad? Un rey prudente, reformista, culto, un modelo a seguir. Pues bien, detrás de toda esa fachada de la Ilustración se escondía una decisión monstruosa, su secreto más oscuro. Y todo se puede resumir en una cifra: 12.000. Esa es la cantidad de hombres, mujeres y niños que fueron arrestados en una sola noche. Su único crimen era su etnia. El nombre oficial que le dieron fue Prisión General de Gitanos, pero la historia lo recuerda con un nombre mucho más siniestro, la Gran Redada. Y esto no fue una simple detención masiva, no. Fue un plan secreto, calculado al milímetro, con un objetivo final que da escalofríos: la extinción. Y hay que entender que esto no fue algo que surgiera de la nada. Fue la culminación, la punta del iceberg de siglos y siglos de leyes y prejuicios contra el pueblo gitano. Una operación a escala nacional, perfectamente coordinada, con órdenes que se enviaron a todo el país para ser abiertas todas a la vez. Y el propósito estaba escrito, era explícito: la extinción de lo que ellos mismos llamaban una perniciosa raza. La lógica del plan era diabólica. A los hombres los mandaron a trabajos forzados en arsenales y minas, que era básicamente una sentencia de muerte. A las mujeres y los niños, separados de ellos, los encerraron en prisiones y talleres. La clave de todo era esa, la separación. Si no podían tener hijos, el Estado calculaba que, con el tiempo, el pueblo gitano simplemente desaparecería. Y el final de la vida de Fernando VI fue tan trágico como oscuro fue este gran secreto. Esa melancolía que siempre lo había acompañado, al final explotó. La pérdida de su único apoyo, su mujer, lo arrastró a una espiral de locura de la que ya no saldría. En agosto de 1758, Bárbara de Braganza, su ancla, su refugio, muere. Y para el rey, eso fue, literalmente,
el fin de su mundo. De hecho, no aguantó mucho más. Apenas un año después, murió él también. Y ese último año de su vida fue un auténtico tormento. Y lo sabemos porque quedó todo documentado. Lo que cuentan los testimonios de la corte pone los pelos de punta. El rey, hundido en una depresión brutal, se volvió impredecible, violento. Cuentan que se negaba a dormir en una cama, que descansaba en sillas, que llegó a morder a sus médicos, que intentó suicidarse varias veces. Vagaba por los pasillos del castillo tapado con una sábana, creyendo que era un fantasma. Vamos, que sus demonios lo devoraron hasta el final. Y todo esto nos devuelve a la pregunta del principio, ¿no? A esa gran contradicción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una misma persona ser el rey prudente y a la vez el perseguidor cruel? Es que es una balanza increíble. Por un lado, tenemos al estadista que trae paz, que moderniza el país, que de alguna manera prepara el terreno para el gran reinado de su sucesor, Carlos III. Y por el otro, tenemos al hombre que firma una orden para intentar aniquilar a todo un pueblo. Son las dos caras de la misma moneda, y son inseparables. Entonces, la pregunta final queda en el aire. ¿Cómo recordamos a Fernando VII? Personajes así nos obligan a mirar la historia con todos sus matices, a aceptar que las luces y las sombras más oscuras pueden convivir en la misma persona. ¿Se puede separar al buen gobernante del autor de una atrocidad? Es una pregunta muy complicada, y la respuesta, seguramente, dice tanto de cómo entendemos el poder y la memoria histórica como del propio rey.